El Seguro Social desde el inicio de la pandemia, prácticamente desde febrero o marzo, dispusimos todas nuestras unidades hospitalarias, particularmente los regionales y los de zona, para la atención de COVID. 8 hospitales han estado dispuestos para la atención de COVID en Chihuahua, esta es su distribución. De estos 8 hospitales, 6 es el regional 66 de Ciudad Juárez y el de subzona de Delicias, han estado atendiendo exclusivamente COVID. Los otros han sido híbridos, porque ustedes lo saben, pues también hemos estado dando atención en otros servicios. Este es el total de camas, 1,301 camas sensables en todo el estado, y para atender COVID se han destinado 632. Ahora, quiero comentarles un poco cómo ha sido esa reconversión, porque también esto lo vamos haciendo siempre de manera coordinada con todo el sector, a partir de lo que se van viendo todos los días y en las reuniones que tenemos con el doctor Alcocer, con el doctor López-Gatell, con todo el equipo, para ir viendo incrementos en los contagios, las tasas de positividad y desde luego lo que vamos viendo nosotros directamente en los hospitales. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. En Chihuahua, quisiera nada más para dimensionar lo que se ha hecho por parte del IMSS como parte de la estrategia del gobierno federal. De los 18,377 trabajadores que tenemos de la salud en este estado, 1,250 están desde marzo en resguardo domiciliario, porque forman parte de algún grupo vulnerable, y ese también ha sido una de nuestros objetivos, proteger al personal. Por eso allá este personal, 1,250 están en resguardo domiciliario, y hemos dispuesto de muchas estrategias pues para poder, a quienes están trabajando, protegerlos. Desde luego, una de las dimensiones de la protección más importante, el equipo de protección personal. Hoy estamos con una suficiencia en Chihuahua por varias semanas, han sido 1.5 millones de piezas de equipos de protección personal, entre 546,000 cubrebocas, 213,000 respiradores N95, KN95, 54,000 batas, en fin. También los bonos que hemos dado al personal, 15,243 trabajadores han recibido ya sea tanto el bono COVID, el 20% de sobresueldo para quienes están atendiendo directamente, y las notas de mérito, que son estímulos para quienes cambian de servicio, cambian de hospital o incluso a veces hasta cambian de estado, lo cual ha significado una erogación de más de 150 millones de pesos de estímulo económico, además de 1,309 nuevas contrataciones para cubrir al personal que está en resguardo, pero también para cubrir todas las plantillas en los 5 turnos, matutino, vespertino, los 2 de la noche más la jornada acumulada del fin de semana, y también para atender en algunos hospitales de expansión que hemos echado a andar. Esta es más o menos la distribución del personal: 552 de personal de enfermería, 177 médicos, 112 médicos generales y 62 especialistas, entre otras categorías que se han contratado. En la siguiente, a partir de esta instrucción y de lo que empezamos a hacer y cómo se veía lo que ya se ha mostrado aquí, estos son los mismos datos, nada más que vistos para el Seguro Social, tanto de casos sospechosos, confirmados, y el índice de positividad, así como en la siguiente, las hospitalizaciones. ¿Se pueden pasar a la siguiente? Esto es lo que estábamos viendo. El porcentaje de ocupación efectivamente empezó a subir de manera importante, y hasta hace apenas una semana pues llegamos a tener, sobre todo por un par de hospitales que llegaron a tener números muy altos, a 83% de ocupación. Esto ya no es así, y ahorita quisiera explicarles rápidamente por qué. Si pasan la siguiente. Esto es lo que hemos estado trabajando, es decir, ¿cómo empezamos en Chihuahua del total de camas? Y con lo que había sido suficiente para que no tuviéramos ningún pico ni ningún problema de saturación. Teníamos en total de las 1,301 camas, y en particular de las 1,205 camas de estos 6 hospitales, que son los más grandes, habíamos dispuesto de 449 camas para atender COVID. En el momento en el que empezaron a incrementarse
obviamente los contagios y después las hospitalizaciones, tenemos una meta para llegar a 789. Al día de hoy ya llevamos 696, es decir, ya crecimos 247 camas más. Esas 247 camas ya están habilitadas, ya están el día de hoy operando. Necesitamos crecer 93 camas más para llegar a las 789. Es decir, vamos a crecer en estos próximos 30 días 340 camas adicionales. Esto es un incremento del 75%. Como les decía, ya logramos un avance del 55% con estas camas. Ahora, muchas de las estrategias, y es importante que se conozca, se busca que los hospitales que tienen mayor ocupación empiecen a liberar un poco. Hemos hecho muchísimas estrategias. Una de ellas ha sido los hospitales de convalecientes, que es los pacientes que ya se van recuperando, que tienen buenos pronósticos y que incluso ya están en lo que se conoce como la prealta, pues entonces se van a un hospital de convalecientes a los últimos días, pero eso libera espacios en terapias intensivas y sobre todo en la hospitalización. También hemos echado a andar en algunos otros estados, y aquí no va a ser la excepción, el uso de instalaciones del Seguro Social no hospitalarias. Un ejemplo, los centros de seguridad social, seguramente muchos los conocen, donde hay talleres, donde hay clases, cursos y demás, que en este momento no estamos dando ese servicio. En San Luis Potosí, en particular en Ciudad Valles, utilizamos uno de ellos para la atención no COVID, es decir, para hospitalizar a pacientes de otros padecimientos o de otros servicios, en el caso de Chihuahua de medicina interna, en el caso de Ciudad Juárez de cirugía. Estos dos los estamos habilitando. También hay un convenio que durante muchos meses nos sirvió con hospitales privados para atención de cosas de áreas no COVID. Aquí todavía tenemos alguna suficiencia de lo que se le autorizó a la representación y estamos buscando que use lo que sea necesario, sobre todo porque ahorita se los quiero enseñar uno de los hospitales, el ginecopediatría, el número 15, que tiene 88 camas, ese no ha visto casos COVID, y aquí vamos a ver si es necesario en algún escenario utilizarlo, y entonces tendríamos que utilizar nuevamente el convenio con los hospitales privados. Y también en la atención hospitalaria, en las unidades médicas de atención ambulatoria, vamos a utilizarlas para ciertas hospitalizaciones, aunque no sean ambulatorias, para que podamos seguir liberando. Como lo ven, es un esfuerzo muy grande. A veces hablamos solamente de la cama, pero pues la cama requiere de personal, de equipo de protección personal, de los medicamentos, en fin, o sea, son para las sedaciones y demás. Entonces son esfuerzos grandes y que además involucran a otras áreas que no necesariamente se pensaba que iban a estar atendiendo cosas, aunque sea indirectamente, pero que tienen que ver con el COVID. En la siguiente y última, esta es la tabla de los 6 hospitales y cómo vamos hasta este momento. Entonces, como les comentaba, en las camas sensibles totales del Hospital Regional número 1 de Chihuahua, estas 293, habíamos estado utilizando 119 camas. Al día de hoy ya tenemos 196. En ese ya crecimos 76 camas más. En el el regional 66 de Juárez, que es como les decía, es el más grande, de sus 236 camas totales, habíamos dispuesto 188 hasta hace algunos días, hoy ya creció en 21 camas más, ya estamos en 209. Ahí sí nos faltan 24 más para las próximas 2 semanas. En la 35 de Ciudad Juárez, que es uno de los hospitales que no era híbrido, pero había atendido menos COVID. En ese teníamos de las 220 camas solamente 24, pero al día de hoy ya incorporamos 74 camas más para llegar a estas 98. Es lo que ya tenemos el día de hoy, ya nada más nos faltan 29 más. Ahí quiero hacerle un agradecimiento a la directora de ese hospital porque ha sido extraordinariamente eficiente en este proceso
proceso de reconversión. Y en el 6 también de Ciudad Juárez, de sus 222 camas totales, estábamos utilizando 110 para COVID y ahora, perdón, vamos a llegar a 110, teníamos solamente 46 ahí, ahora vamos a llegar a 110, es decir, ya incrementamos ahí 64 camas adicionales y ya nada más, ya no nos falta nada, ya estamos en las 110, pero sí quería decirles, pasamos de 46 a estas 110 con 64 camas adicionales. El de Delicias también, 128 camas tiene el hospital, habíamos estado utilizando 35, sumamos 5 más para llegar a estas 40, aún nos faltan 11, y en el de Cuauhtémoc, de las 68 camas totales que tiene, estábamos utilizando 22, incrementamos 6 más y creemos que con eso vamos a tener. Y el anexo hospitalario de las 66, estos hospitales que también hemos traído a esta conferencia, son estos hospitales temporales, pero que se nos van a quedar también, ya son patrimonio del Seguro Social, se quedan para después de la pandemia, son de 38 camas. Aquí estábamos utilizando solamente 15 por este modelo de convalecientes que les comentaba. Vamos a utilizarlo todo, nos faltan 23 camas para utilizar las 38 de manera plena para COVID. De esta manera es como ya estamos en las 696 camas, en el momento que sumemos las 93 que nos faltan, llegaremos a 789 camas totales en Chihuahua. Esto significará que en ese momento, en las próximas 2 semanas, tendremos reconvertido el 60.6% de todo la capacidad que tiene el Seguro Social. Y de esta manera por eso es que ha bajado para nosotros la hospitalización, no tanto porque haya bajado el número de hospitalizaciones, sino porque incrementó en las últimas 2 semanas estas 247 camas adicionales que ya están listas para atender a los derechohabientes y también a los no derechohabientes de Chihuahua y particularmente de Ciudad Juárez.